Para mí hoy es un día histórico. Vamos a comenzar el estudio del Nuevo Testamento y creo que también es histórico para usted este día. Esperamos en el Señor poder terminar juntos algún día esto. Para mí es una bendición y un privilegio poder abrir las Sagradas Escrituras. He tenido el privilegio de compartirles el panorama de toda la Biblia y hay más de 90 mensajes grabados de todos los 66 libros de la Biblia en panorama, pero nunca había hecho yo lo que voy a hacer a partir de ahora. Y aunque hace algunos años sí estudiamos el Evangelio de Juan, texto a texto, capítulo a capítulo, hoy reconozco después de varios años que lo hice de mi persona de una manera muy superficial, porque no tenía el crecimiento con ustedes que he venido adquiriendo del Señor en los últimos años. Así que lo que vamos a hacer ahora es una verdadera bendición y es comenzar a predicar el Nuevo Testamento. No se preocupe por cuánto tiempo nos va a tardar. Preocúpese por aprovechar cada semana la palabra de nuestro Dios. El inicio del Nuevo Testamento es fascinante. El Antiguo Testamento termina, la ley, la historia, los profetas y todo el Antiguo Testamento termina con Malaquías, 39 libros de revelación de Dios del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Cuando Malaquías termina la revelación del Antiguo Testamento, usted sabe que hay 400 años del periodo intertestamentario, llamado también periodo de silencio, porque Dios no dijo nada, ni reveló nada, ni declaró nada en esos 400 años. De repente, el Nuevo Testamento, a Dios el Espíritu Santo le place que abra con un libro, que sea el primero de 27 y que sea el primero de 4 evangelios así llamados que van a formar la primera sección del Nuevo Testamento. Por si no lo sabe o no ha adivinado, ese primer libro es Mateo. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Usted ha entendido que el Nuevo Testamento comienza con Mateo, pero no es que fue escrito primero Mateo. Los libros del Nuevo Testamento están ordenados no por cronología, sino por estilo. Tenemos primero los evangelios que narran la vida de Cristo, después tenemos el libro histórico que es Hechos, luego tenemos toda la sección de las cartas de Pablo y las generales y terminamos con Apocalipsis, el último libro profético. Así que el Nuevo Testamento no está ordenado de forma cronológica descendiente, sino organizado los libros por el estilo literario al que pertenecen. Hoy vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo y ya lo sabes, hay un solo Evangelio. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, no hay otro. Pero le llamamos evangelios a los 4 libros que registran la vida y el mensaje del Señor Jesucristo. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empezando con el Evangelio según San Mateo, el que nos va a ocupar por este tiempo cada mañana hasta que Dios me preste vida. Mateo significa regalo de Dios, Mateo, regalo de Dios. Y tú sabes que Mateo fue un hombre que fue llamado por el Señor Jesucristo a ser uno de los apóstoles. Podríamos resumir la vida de Mateo, que también es llamado en algunas porciones Leví. Podríamos resumir la vida de Mateo en 3 palabras. Primera palabra, pasado, su pasado. Segunda palabra, su conversión. Y tercera palabra, su ministerio. Déjame hablarte un poco de Mateo porque lo vamos a estar leyendo por unos 4 o 5 años. Este Mateo, primero hablemos de su pasado. Mateo fue lo que se conoce en la Biblia como un recaudador de impuestos. Mateo se encargaba en su pasada vida, en su vieja vida, a cobrar impuestos de su misma nación para beneficiar a Roma. Los publicanos o publicanis eran llamados, instituidos por Roma y después los publicanos contrataban a su vez a los recaudadores que siempre eran judíos para poder convertirlos en odiados por su misma nación y tomados como traidores. Y los recaudadores de impuestos eran realmente los que lidiaban directamente con las personas para cobrar el impuesto en beneficio de Roma. Mateo era uno de esos recaudadores de impuestos. Ese fue su pasado. Él fue un odiado por la nación, él fue un rechazado por todos los religiosos de su tiempo. Prácticamente los recaudadores no podían estar en una sinagoga, no podían entrar al templo, eran excluidos, eran tomados como traidores y Mateo fue uno de ellos. Así que estaremos leyendo a un ex recaudador de impuestos. Sin embargo, la segunda palabra que nos ayuda en esta introducción de su persona es su conversión. La Biblia dice que él vino a Cristo. Un día Jesús pasando por Capernaum vio a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo solamente, sígueme.
La Biblia dice que Mateo dejó todo y de inmediato comenzó a seguir a Jesús. Al parecer, él era una persona muy honesta como recaudador de impuestos. Ya sabes, cuando Saqueo se convierte a Cristo, dice que va a regresar todo lo que había robado 4 veces más. Mateo no hace eso. Mateo no hace ese mismo fondo que destina para recuperar eso. Eso nos habla de que él era un hombre honesto. Eso nos habla de que él era un hombre que hacía bien las cosas, que no era ladrón como los otros recaudadores, sin embargo, asimismo era pecador. Mateo había estado familiarizado con Jesucristo, lo había oído, había escuchado su ministerio en Capernaum y ese día tuvo fe en Jesucristo y comenzó a seguirlo y lo demuestra. La Biblia dice que en cuanto Mateo comienza a seguir a Jesús, hace una gran fiesta para celebrar que ha creído en Jesucristo y llama a sus únicos amigos que eran otros publicanos, otros recaudadores, para invitar a escuchar, a oír al Señor Jesucristo. Este es el pasado de Mateo, esto es la conversión de Mateo y además de eso también es importante hablar del ministerio de Mateo. Mateo es uno de los 12 discípulos, Mateo es uno de los 12 apóstoles. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mateo estuvo cercano al Señor Jesucristo 3 años y medio, estuvo con él, vivió con él, comió con él, anduvo con él. Mateo estuvo entre los 12. Él fue un apóstol llamado por Jesucristo, un testigo ocular de todo lo que vio y él, como dicen algunos historiadores, él cuando se convierte a Cristo dejó todo excepto una cosa, su pluma. Si como recaudador de impuestos él era muy bueno para hacer cuentas, y lo vamos a ver, y para escribir y para anotar, cuando viene a Cristo deja todo menos su pluma, porque con esa va a escribir el primer evangelio escrito en toda la historia de la iglesia. Mateo es el primer evangelio escrito, no podemos saber en qué año, solo sabemos que fue entre el año 50 al 70, en algún momento de esos 20 años Mateo escribe este evangelio y algo sabemos de su persona que va a estar brillando todo el tiempo en nuestros ojos y es su humildad. Mateo jamás se menciona a sí mismo en su libro más que en tercera persona, nunca en primera persona, siempre en tercera y además de ello cuando se convierte él no dice que hizo la gran fiesta, lo que sí dice Lucas de él, pero Mateo era bastante humilde, además de honesto, puso su fe en Jesucristo, ese es su pasado, su conversión y su ministerio. Ahora vamos a estar estudiando su libro, hermanos. Mateo, 28 capítulos. No se afane, de verdad. Va a haber capítulos en los que en un solo capítulo vamos a pasar unos 4 o 5 meses en un solo capítulo. Mateo tiene 28. Relájese, relájese y venga conmigo en este viaje que vamos a ir poco a poco a través de este evangelio. Quiero que sepa algo del Evangelio de Mateo, primeramente. El Evangelio de Mateo es eminentemente judío, escrito por un judío, escrito para judíos, escrito con contenido judío, escrito para convencer a judíos. Tú todo el tiempo vas a ver el Evangelio de Mateo con un sabor judaico. En todo momento vas a ver a Mateo escribiendo de esa manera porque era la audiencia a la que él iba a llegar. Mateo está interesado en las profecías del Antiguo Testamento, Mateo está interesado en la ley de Moisés, Mateo está interesado en el reino, le interesa la instrucción rabínica, le interesa al mismo tiempo la condenación a la religiosidad de su tiempo y al mismo tiempo le interesa la conversión de los judíos duros de aquel tiempo y por supuesto algo que me parece fascinante es que Mateo le interesaba hablar de la iglesia. Mateo es el único evangelista que menciona la iglesia. Y eso lo hace para que los judíos comprendieran que la voluntad de Dios era que la iglesia incluyera también tanto a judíos como a gentiles. Y Mateo es el único que menciona la palabra eclesia de todos los 4 evangelistas. Eso es importante. Así que Mateo tiene un sabor judío todo el tiempo y vamos a estarnos llenando mucho de la cultura judía porque eso es la Biblia y queremos aprender de ello. Ahora, ¿cómo enfoca Mateo a Jesucristo? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de Cristo, pero cada uno nos da un rostro distinto, un enfoque distinto de la persona de Jesucristo. Y tú sabes esto. Mateo presenta a Jesucristo como rey, Marcos presenta a Jesucristo como siervo, Lucas presenta a Mateo como hijo de hombre y Juan presenta a Jesucristo como hijo de Dios. Y ahí tienes, los 4 evangelios nos presentan a un Dios soberano y a un hombre siervo. Quedémonos con Mateo. Mateo nos presenta a Jesucristo como rey, como rey. Y déjame decirte que Mateo nos va a estar hablando como en tres términos de Jesucristo como rey. Primeramente nos hablará de Jesucristo como el rey revelado.
y nos va a hablar de cómo Jesucristo el Rey se reveló a la cultura judía de ese tiempo, y lo vamos a ver, por ejemplo, hoy iniciando los primeros 17 versículos con el linaje del Rey. Y tú conoces el capítulo 1 y 2 de Mateo muy bien porque suena mucho en el tiempo de Navidad. Y sabes que Mateo revela a Jesucristo como rey, de inmediato vienen los magos de Oriente, lo adoran como rey, luego viene Juan el Bautista, el precursor del rey, luego viene también cuando el Satanás le tienta en el capítulo 4 y de forma grosera le dice Satanás a Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares, y eso era una invitación nefasta porque Jesucristo ya posee los reinos de este mundo porque Él es el rey. Y vas a ver el enfoque de Jesucristo como rey revelado a través de todo el evangelio. Verás los milagros que son credenciales de que Él es el rey revelado. Verás las parábolas en este libro de Mateo, que no es otra cosa sino los misterios del reino. Veremos la entrada triunfal, que no es otra cosa sino la entrada del rey revelado. Incluso veremos al rey en la cruz diciendo, cuando habla con los ladrones, hablando de su reino desde la cruz, incluso hablando de él como rey. Y por supuesto, el rey es revelado hasta el final, en el último capítulo, cuando el Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo va a estar presentando al rey revelado. Pero hay otra palabra. Mateo va a estar presentando no solo al rey revelado, sino también al rey rechazado. Al mismo tiempo que revela el rey, al mismo tiempo muestra cómo su nación lo rechazó. Y vamos a ver a través de los 28 capítulos que los judíos se la pasaron rechazando a Jesucristo, incluso desde antes de nacer, ¿recuerdas? María es concebida y José ya la quería rechazar de inmediato. Hay rechazo de inicio a fin de parte de la misma nación de los judíos al rey revelado, ahora es rechazado. Cuando vas al capítulo 2 y Herodes pregunta acerca del nacimiento del Mesías de forma indiferente, indolente, los escribas decían, sí, nacerá en Belén porque así está escrito, pero no nos importa. ¿Ves el rechazo? Luego vas a ver a través de los capítulos cómo los fariseos rechazaron a Jesús, le llamaron Belcebú, le pedían señal del cielo, lo condenaron, lo tentaban continuamente para hallarle en alguna falta y finalmente lo mandaron a la cruz. En este evangelio de Mateo es el único que no nos dice que Jesucristo tuvo a alguien cerca en la cruz. Los otros evangelios nos dicen que estuvo un momento Juan, estuvo un momento María, las mujeres, pero en Mateo no. Mateo quiere enfatizar el abandono, el rechazo del Señor Jesucristo en todo momento. Por eso en Mateo no hay nadie al pie de la cruz. En Mateo Jesucristo es desamparado en la cruz, no solo por los suyos, sino también por el Padre. Es Mateo quien registra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el evangelio muestra no solo al rey revelado, sino al rey rechazado, desamparado. Incluso cuando resucita, ¿qué dijeron los judíos? Dieron dinero para que se dijera una mentira de que sus discípulos lo habían robado. Incluso resucitado, sigue el rechazo, sigue el rechazo. Y cuando tú vas al último capítulo 28, dice que Jesucristo estaba ahí resucitado y algunos dudaban. Puedes ver el rechazo judío de inicio a fin en este libro porque Mateo les está echando en su cara que habían rechazado al rey revelado. Esto no concuerda con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. ¿Recuerdas? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el rechazo que tuvo Jesucristo. Además, como dice Apocalipsis 1:7, cuando Cristo vuelva, cuando Él venga en las nubes, todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los judíos. Su pueblo que lo traspasó, es decir, que lo ignoró, que lo llevó a la cruz y que lo mató, ellos lo verán en su segunda venida. Así que tenemos al rey revelado, tenemos al rey rechazado y una tercera palabra en Mateo tenemos al rey que regresa. El rey regresa y es lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 24 y 25, el gran sermón escatológico donde Jesucristo dice, volveré. Volveré. Vine en una primera venida a morir, pero vendré en una segunda venida a reinar. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24 y 25 que cuando venga el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El rey revelado, el rey rechazado, pero el rey regresa. Y eso es lo que veremos a través de todo este evangelio. Algo importante que usted necesita saber más de Mateo, además de esto. Mateo es un evangelio que en su mayoría, como lo vamos a estar recibiendo, es un escrito con
estilo narrativo. ¿Qué quiere decir eso? Mateo nos va contando cosas, nos va diciendo lo que pasó, nos va diciendo de los encuentros de Jesús, nos va diciendo qué decía, qué hacía. Es un estilo mayormente narrativo. Hay unas partes discursivas que estaremos estudiando algunos discursos de Jesús en Mateo, y hay un solo pedacito en todo el Evangelio que no es ni narrativo ni discursivo, es genealógico. Y son los primeros 17 versículos que vamos a ver en esta mañana en un momento más. Solo quiero que tengas en tu mente esto. La estructura de Mateo es muy fácil de entender, hermanos. La estructura de Mateo es esto. Una introducción larga, capítulos 1 al 4, una introducción larga acerca del rey. Y luego después de eso tienes algo bien sencillo. Mateo era experto en números y hace uso de los números en todo su evangelio. Les voy a decir más adelante por qué. Una introducción larga de 4 capítulos. ¿Y qué tienes después? Tienes esto. Tienes 5 discursos y 5 narraciones alternadas. En capítulo 5 comienza un discurso que abarca hasta el capítulo 7, el Sermón del Monte, y luego comienza una narración. Acaba la narración, va otro discurso. Acaba el discurso, va otra narración. Acaba la narración, va otro discurso. Y Mateo va intercalando en sus 28 capítulos esto, 5 discursos, 5 narraciones de la vida de Jesús. Es bien fácil. Lo vamos a ir estudiando de esa manera. Repito, una introducción larga, capítulos 1 al 4. Luego, varios capítulos de 5 discursos y 5 narraciones, y termina con una conclusión muy corta en Mateo 28 que conocemos como la Gran Comisión. Creo que el mejor versículo que podemos leer para iniciar este libro es capítulo 4, versículo 23, y con esto cortamos el listón para iniciar este recorrido y este viaje que nos tomará en Mateo. Mateo capítulo 4, ponga allí su vista, versículo 23, Mateo 4, 23. Quiero decirle, esto es un resumen de todo el libro. Lo que está ahí es lo que vas a ver en 28 capítulos. Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué ves ahí? A Cristo actuando. Sí, pero no solo lo ves actuando, lo ves hablando. Este versículo nos dice que Jesús enseñaba, predicaba, pero hacía y enseñaba. Él hacía ambas cosas, las obras de Cristo y las palabras de Cristo. Eso es el Evangelio de Mateo. Sus discursos, sus enseñanzas, sus predicaciones y sus obras, lo que él hizo con la gente. Y esto tienes un resumen del Evangelio de Mateo. Las palabras de Cristo, las obras de Cristo. Él enseñaba y predicaba, pero él sanaba y andaba con el pueblo. Ahí tienes el resumen del Evangelio de Mateo, las palabras y las obras de Jesucristo. Muy fácil, hermanos. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio de Mateo? Sencillo, si ya les dije que es para judíos, de un judío para judíos, hablando del rey judío, el propósito del Evangelio de Mateo es demostrarle al judío que Jesucristo de Nazaret es el rey Mesías. Todo el tiempo Mateo va a estar queriendo convencer a los judíos de que Jesucristo es el rey de la nación judía, es el Mesías. Y tú sabes, ¿verdad? Un Mesías quiere decir ungido, como lo veremos, pero ese Mesías esperado es Cristo, y es lo que va a enseñar y lo que va a demostrar Mateo a través de todo su libro. Vuelve al capítulo 1 y déjame iniciar con el primer versículo y tomar un punto de partida ahí. Capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ahí podríamos tardar toda la mañana el resto de este tiempo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Impresionante la forma con la que el Espíritu Santo abre el Nuevo Testamento. Libro de la genealogía. Literalmente el griego dice Biblos Génesis. Biblos, libro, pergamino, Génesis, orígenes. Y es lo que va a hacer este libro. Este libro nos va a hablar de los orígenes y de la vida de alguien. Y quiero que notes ahí que viene un nombre personal acompañado de 3 títulos. Un nombre y 3 títulos. El nombre es Jesús. A nosotros se nos traduce Jesucristo. El griego es Jesús Cristo, separado. Jesús es el primer nombre. Jesucristo viene del hebreo Yehoshua o Yeshua, que significa Jehová salva. Jehová salva, y tú lo vas a ver ahí en el capítulo 1 adelante, versículo 21, cuando dice que iban a ser el Salvador, el Cristo, el Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus ¿qué? De sus pecados. Así que tienes ahí el primer nombre que aparece, Jesús.
significa Jehová salva. Pero adelantito tienes tres títulos. El primero que aparece es Cristo. Cristo, y Cristo viene de el hebreo Mesías o Mashiach y significa simplemente el ungido. Mesías significa ungido, y cuando ese título se aplica a Jesucristo, simplemente Mateo está diciendo Él es el elegido. Tú sabes que se ungía a tres personas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se ungía a los profetas, se ungía a los reyes y se ungía a los sacerdotes. Cristo es esas tres cosas en una sola persona. Por eso Él es el Mesías, el ungido, el elegido, el esperado, el señalado. Cristo, ese es el significado de este primer título que aparece. Y después vienen otros dos títulos, que es hijo de David e hijo de Abraham, y vamos a pasar unos minutos en ellos más adelante. Son títulos que hablan acerca de Jesús. Ahora quiero que notes esto. El primer versículo del Nuevo Testamento nos habla ya de quién va a tratar todo el Nuevo Testamento y nos dice ya quién es esa persona. ¿Lo notas? Desde el primer versículo, Mateo dice, les voy a hablar de él, y él es esto, es esta persona. Él es Jesucristo, él es el hijo de David, él es el hijo de Abraham. Ahora quiero que notes esto para tener un poquito de contexto bíblico. ¿Sabes cómo termina el Antiguo Testamento? Claro, el Antiguo Testamento termina con Malaquías, la profecía de Malaquías. Pero ¿sabes qué es lo que dice Malaquías 3:1? Malaquías 3:1, último capítulo del Antiguo Testamento, termina diciendo Malaquías, el Señor vendrá. Vendrá a su santo templo, vendrá, tendrá un precursor, pero vendrá aquel que anhelas, el rey, vendrá. Es interesante que el Antiguo Testamento termina diciendo el rey vendrá y el Nuevo Testamento comienza diciendo el rey ya está aquí, el rey ya está aquí. Eso es impresionante cuando abres la primera página del Evangelio de Mateo. Ahora, vamos a sumergirnos en estos 17 versículos, por favor. Versículo 1 al 17, primer capítulo, primer mensaje. Déjeme acompañarle en esta lectura. Dice la Biblia: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Tengamos paciencia a lo que sigue. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Rom y Rom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Resumen, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Lo pude leer rápido. Usted lee esto y dice, ¿para qué tantos nombres? ¿Qué importan estos nombres? No sé si alguna vez te ha pasado cierto fastidio contra las genealogías en la Biblia. O sea, quiero que sepas, en la Biblia hay al menos unas 50 genealogías. Y cuando tú llegas en tu lectura bíblica a las genealogías, dices, ya estoy en un problema. No le encuentro mucho propósito a esto, no le encuentro sentido a esto. Y muchas personas no creen que tenga importancia hablar. Bueno, sorpréndete de esto. El Nuevo Testamento comienza con una genealogía. Y mi único propósito hoy, después de hablarte ya este primer terreno de la introducción al libro, quiero que tú entiendas por qué inicia con una genealogía y qué significa esta genealogía. Y tú vas a encontrar una gran importancia, y más que importancia, vas a encontrar algo muy interesante detrás de estos nombres. Quiero decirte por qué. E iniciar. Para un mexicano no tiene absolutamente nada de importancia una genealogía. No importa. No importa de dónde vienes. A lo mejor algunos de nosotros venimos de alguna aldea de Tenochtitlan o alguna aldea maya o alguna aldea olmeca. ¿Qué importa? No nos importa eso. Pero para un judío,
¿Recuerdas? Libro judío para judío, de un judío, contenido judío, sabor judío. Para un judío, lo más importante con lo que puedes presentar a una persona es mostrando su linaje o su genealogía. Para un judío era muy importante y es la forma más natural, la forma más obvia, la forma más interesante y la forma más adecuada para comenzar un escrito para judíos, comenzando por la genealogía. Y te voy a decir algo, para un judío era tan importante la pureza racial, tan importante el linaje, que para ellos si una persona no podía demostrar su linaje, prácticamente era destituida del pueblo. Déjame darte algunos ejemplos simplemente. Cuando escribe Moisés la ley, el Pentateuco, y tenemos en Génesis 5, tenemos la primera genealogía en la Biblia, Génesis 5. En Génesis 5 se nos da la primera genealogía de los orígenes de todas las familias. Para un judío era importante eso. Cuando llegas al libro de los números, en números tú sabes que hay bastantes censos y hay genealogía, 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 capítulo 26, 34, 35. ¿Por qué era importante la genealogía allí? Porque en números se reparte la heredad de la tierra. Y la heredad de la tierra, ¿sabes cómo fue repartida? Según su genealogía. Así que si tú ibas a poseer una tierra, era de acuerdo a tu genealogía, a tu linaje, a tu ascendencia, a tus padres y a tu tribu. Cuando llegas a Crónicas, es de los dolores de cabeza, porque 9 capítulos iniciales de Primero de Crónicas y otros más adelante en el libro son puras genealogías. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Primero de Crónicas tiene tanta genealogía? Bueno, porque Primero de Crónicas se escribe cuando regresan del exilio de Babilonia. Y Primero de Crónicas tiene mucha importancia porque dice, hey, nos fuimos exiliados 70 años, ya estamos regresando. ¿Y saben qué? No perdimos nuestras genealogías. Nuestro linaje sigue intacto. Aunque estuvimos cautivos 70 años, aquí está, Primero de Crónicas, genealogías intactas. Era muy importante para un judío esto. Cuando vas a Esdras, un capítulo muy interesante, en Esdras 2, también se repite en Nehemías, ves que cuando fueron regresando del exilio, se necesitaban sacerdotes. Y la Biblia dice que Esdras les puso a los sacerdotes en su oficio, pero hubo ciertos sacerdotes que no pudieron comprobar su linaje genealógico. ¿Y sabes qué hicieron? Los excluyeron del sacerdocio. Su linaje era muy importante. Un judío era importante si podía demostrar su linaje delante de los demás. Es por eso que Mateo comienza así. Déjame darte un par de ejemplos más. Cuando vas al libro de Ruth, ¿te acuerdas del libro de Ruth, Noemí, Boaz y todo esto? Cuando vas a este libro, encuentras en capítulo 3 y 4 que si querías hacer una transferencia de propiedad, de terreno, tenías que hacerlo dentro de tu misma familia o de tu árbol genealógico. ¿Cómo ibas a saber a quién dárselo si no tenías claro tu linaje? Lo tenían claro. Por eso vos le dijo, ¿se acuerda? Aquel fulano que era un pariente más cercano. ¿Por qué? Porque conocían su genealogía, conocían su linaje. Cuando tú vas a Lucas 2, fíjate, esto ya es el Nuevo Testamento. Cuando llegas a Lucas 2, ya están bajo el imperio romano. Y dice Lucas 2 que César, el emperador romano, mandó a que fueran empadronados, un censo general. ¿Y sabes cómo llevaron a cabo ese censo? Escucha lo que sigue. Cuando mandan al censo, dice la Biblia que José y María fueron a Belén por cuanto eran de la casa y familia de David. Desde hasta los tiempos ya del Nuevo Testamento, el linaje tribal de sus tribus seguía siendo importante e incluso se había convertido en la forma de organización social, aún estando ya bajo el imperio romano. Cuando vas a las cartas de Pablo, ves que Pablo dice, yo soy un israelita de la tribu de Benjamín, Romanos 11:1. Y cuando llegas a la historia, ya no a la Biblia, pero a la historia, déjame presentarte a alguien. Él se llama Josefo. ¿Habías oído alguna vez de Josefo? Josefo es un historiador. Josefo, así se llama. Él fue judío y él fue un historiador que nos ayuda mucho a entender el contexto cultural y social de los tiempos de Cristo y antes de él y después de él, porque Josefo fue un importante historiador que nos ayuda. Josefo dice en sus escritos que él mismo sabía su linaje y de hecho dice en su escrito que el linaje de cada persona estaba de forma pública en las oficinas del gobierno de aquel entonces. Tú podías acudir y preguntar por tu linaje y se te daba tu linaje exacto. ¿Te fijas? Para un mexicano no importa, pero para un judío su linaje era importante para demostrar su pureza racial, para demostrar que ellos, hablando en términos de caballos, no sé si a alguien le gustan los caballos, pero hablando en términos de caballos, eran pura sangre.
O hablando de perros, eran de raza. O hablando de personas, su pedigrí es la forma correcta, o su abolengo, o sea, que venían del árbol genealógico verdadero, que eran verdaderos israelitas. Entonces, a los judíos les importaba esto mucho de su pedigrí, su raza y todo esto, y por eso Mateo no comienza de otra forma más que hablando de la genealogía del que les va a hablar. ¿Quién es? Jesús, el Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ahora quiero decirte algo para que te relajes. Cuando hay una genealogía en la Biblia, no se trata de estudiar cada nombre detrás de esa genealogía. Si tuviéramos que estudiar cada nombre de la genealogía aquí, tendríamos que estudiar todo el Antiguo Testamento. No. Cuando Dios pone una genealogía en la Biblia, no es para que estudies la historia detrás de cada nombre. No, no, no. La genealogía busca demostrar algo. La genealogía busca comprobar algo. La genealogía busca convencer a los que están leyendo de la ascendencia de una persona. De modo que Mateo inicia con una genealogía porque quiere convencer, comprobar y defender que Jesucristo es el rey judío, de linaje judío, pedigrí judío, raza judía, original, pura sangre judía. Y Mateo inicia de la mejor manera que puede iniciar, mostrando la primera credencial para demostrar que Jesús es el rey. Y lo hace mostrando su ascendencia. De esa forma, él demuestra que Cristo era el esperado, el anunciado, el prometido, el anhelado. De hecho, toda genealogía en la Biblia está allí para demostrar el linaje del Mesías, el linaje del Mesías. Así que, ¿lo ves? Para nosotros no es importante, pero para ellos sí lo era. Ahora tú dirás, pastor, entonces, ¿esta genealogía importa para nosotros? Sí, sí importa. ¿Sabes qué nos causa? Fe. Cuando tú ves la genealogía de Jesucristo y dices, Jesucristo viene de donde dijo que vendría, eso nos causa fe. Eso nos causa fe. Y déjame decirte algo más, te puede parecer muy importante. En el año 70, cuando las tropas romanas invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y todas las oficinas gubernamentales. ¿Y sabes qué fue destruido en el año 70? Todos los registros genealógicos judíos. Hoy, ningún judío puede demostrar de qué tribu viene, porque se destruyó en el año 70. Así que si hoy se levantara un judío diciendo yo soy el Mesías, ¿qué crees? No hay manera de comprobar su linaje. Jesucristo es el único rey con linaje verificable. Qué triste es que hoy los judíos ortodoxos sigan esperando a un Mesías venidero todavía, cuando ni siquiera hay forma ya de investigar y rastrear su verdadero origen judío. Jesucristo sí lo tuvo. Y solo él, no hay más. Ya no hay registros, se destruyeron, no hay más. ¿Qué nos causa esto? Fe, fe, que solo Cristo es el rey. Y ese es el grito que Mateo está iniciando su evangelio. Ahora quiero que echemos un vistazo a la genealogía, ¿sí? Ya la leímos, no se preocupen, no la vamos a volver a leer, pero quiero que echemos un vistazo a estos 17 versículos. De entrada, la genealogía empieza con Abraham, versículo 2. Abraham engendró a, etcétera, etcétera. Es una genealogía que inicia con Abraham y termina con Cristo. Versículo 16, llamado el Cristo. Así que la genealogía inicia con Abraham, termina con Cristo. Un detalle más, hay 47 personas distintas mencionadas por nombre en esta genealogía. 47 mencionadas por nombre, más una que es insinuada, aunque no se menciona su nombre en el versículo 6, donde dice de la que fue mujer de Urías. Tú sabes quién fue ella, ¿verdad? Betsabé. No se menciona su nombre, pero se hace alusión a ella. Así que son 47 personas más uno, 48, de quien habla por nombre o insinuado en esta genealogía. Los nombres abundan aquí. 48 nombres. Abunda en esta genealogía los nombres, pero solamente uno es el importante. ¿Estás de acuerdo? Solamente uno es el importante. ¿Cuál es el nombre importante? Jesucristo. Míralo. La porción de la genealogía inicia con Cristo, versículo 1. Libro de la genealogía de quién? De Jesucristo. Brinca el versículo 17. ¿Cómo termina el versículo 17? ¿Con qué nombre? Con Cristo. Cristo en el 1, Cristo en el 17. Al principio y al final. ¿Sabes qué dijo Cristo en varias ocasiones en Apocalipsis? Yo soy el primero
Y el último, por supuesto, a veces decimos eso señala la eternidad y creo que sí, pero también señala importancia. Aquí en la genealogía, aunque vemos 48 personas distintas, vemos que una predomina, es Jesucristo. Él es el primero, Él es el último, Él es el más importante. Ahora quiero que sepas que hay algo aquí que nos puede ayudar. ¿Hay otras genealogías de Cristo en la Biblia? ¿Hay otros pasajes que nos hablan de la genealogía de Jesucristo? Y quiero hablarte de los cuatro evangelios. Aquí está el de Mateo, pero ¿qué hay de Marcos, Lucas y Juan? Bueno, es que quiero que pienses, cada uno muestra a Cristo de una forma distinta. Mateo lo muestra como rey, Marcos lo muestra como siervo. Ahora escucha, Marcos no contiene genealogía. ¿Sabes por qué? Porque no importa la genealogía de un siervo. No importa la genealogía de un siervo. Marcos presenta a Jesús como siervo y no da genealogía porque en ese libro se le presenta a Cristo como siervo. Ahora, ¿qué hay de Lucas? Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. ¿Hay genealogía de Cristo en Lucas? Sí, sí. Y es una genealogía que voy a comentar en un momento más. Tiene tres diferencias con la de Mateo. Pero déjame hablarte del último evangelio, Juan. ¿Juan contiene genealogía de Jesucristo? Y tú dirás, no, yo te voy a decir sí, pero es una genealogía divina. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí tienes la genealogía divina. O sea, siempre ha existido. Juan da la genealogía divina porque el enfoque de Cristo en Juan es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Te fijas? Cada libro, cada evangelio de los cuatro transmiten a Cristo desde un enfoque y dos de ellos dan una genealogía humana, Mateo y Lucas, Marcos no la da y Juan da una genealogía divina. Ahora debes de saber que entre Mateo y Lucas, aunque los dos dan la genealogía de Jesucristo y no vamos a ir a Lucas por cuestión de tiempo, ambos dan la genealogía de Jesucristo. Hay tres diferencias con esta genealogía, tanto en Mateo como en Lucas. Quiero mostrarte las diferencias. Número uno, el orden en que está escrito. En Mateo tenemos una genealogía descendente. Va de Abraham, sus descendientes, va hacia abajo hasta Cristo. En Lucas tenemos lo opuesto. Empieza en Cristo y echa hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta Abraham. En Mateo es descendente, en Lucas es ascendente. Es una diferencia solamente que hay una segunda diferencia en la genealogía entre Mateo y Lucas y es el registro al que llegan. Mateo nos llega hasta Abraham. Lucas, sorpréndete, nos lleva la línea de Cristo hasta Adán, primer hombre. Increíble. ¿Se puede rastrear la línea de Cristo hasta el primer hombre que pisó la tierra, Adán? Sí, está en Lucas 2. Y Lucas nos da la genealogía de Cristo, no hasta Abraham, sino hasta Adán. Y la razón es porque Mateo quería convencer a judíos para su salvación. Pero Lucas no fue escrito para judíos, Lucas fue escrito para todo el mundo, especialmente gentiles, de modo que no llega hasta Abraham, sino hasta Adán para demostrar que Cristo es el Salvador de todos los hombres. Y hay una tercera diferencia muy importante. Un par de personas me han preguntado y creo que es interesante saberlo. ¿Te has dado cuenta que la genealogía de Mateo es distinta a la de Lucas? O sea, hay unos nombres que son igual, pero llega un punto en que los nombres son distintos. Tú dirás, aquí hay un error en la Biblia. No, no hay error en la Biblia. Lo que pasa es, recuérdalo, Mateo nos da una genealogía de Jesucristo por la línea de José, mientras que Lucas nos da la genealogía de Jesucristo por la línea de María. Ambos provienen de Abraham. La diferencia es que José, el esposo de María, viene de Salomón, del hijo de David Salomón, mientras que María viene del hijo de David llamado Natán. José viene de Salomón, María viene de Natán, ambos de David. Es la diferencia que ves entre las dos genealogías. Mateo nos da la genealogía de Jesús por medio de su padre legal, un momento más lo menciono, José, pero Lucas nos da la genealogía por parte de su madre, de María. Y ahí tienes la diferencia. Por lo tanto, la genealogía en Mateo nos muestra su derecho real al trono. Él viene de el rey David, de Salomón, por medio de José. Pero en Lucas se nos da su genealogía racial. Él viene de María, de sangre de María, que se puede rastrear hasta Abraham.
Mateo nos da una genealogía real, Lucas nos da una genealogía racial. Esa es la diferencia final. Bien, hermanos. Quiero ver algo más antes de entrar. Este tema, no, por favor, no se desespere. Es una introducción larga y unos puntos cortos. Por favor, no se desespere. Sígame, por favor. Echemos un vistazo a uno más a esta genealogía. Aparte de todo lo que hemos visto ya, esta genealogía es en verdad milagrosa, hermanos. Piénsalo, es milagrosa. Nosotros con trabajos podemos saber quién era nuestro bisabuelo, ¿cierto? ¿Tú sabes quién fue tu bisabuelo? Yo no sé quién fue mi bisabuelo. No sé ni dónde vivió, ni mi tatarabuelo, ni siquiera puedo yo recordar. No sé, nadie me ha dicho. Mis papás tampoco saben. Tú no puedes rastrear 3 o 4 generaciones atrás de ti. ¿Lo ves? Pero en Jesucristo aquí hay 48 generaciones verificadas de su ascendencia. Nosotros no solo no podemos verificar, ni nos importa, ni podemos preguntar, pero nosotros tampoco tenemos un árbol genealógico como el de Jesucristo. Piénsalo. Jesucristo en su genealogía tiene reyes, tiene personas importantes, tiene personas con pactos de Dios, tiene personas con promesas de Dios. Nuestra familia, hermanos, con mucho respeto, no tiene las promesas que Dios le dio a la familia de Abraham. Nuestra familia no tiene los pactos que Dios le dio a Abraham y a David. Así que desde ese punto de vista, la genealogía de Jesucristo es totalmente distinta a la de nosotros. Vea qué milagrosa es. ¿Qué demuestra esta genealogía milagrosa de Jesucristo? Una vez más, esta genealogía, por favor, recuérdalo este día y toda tu vida, si es posible. Esta genealogía con la que abre Mateo está allí para demostrar que Jesucristo es el rey que los judíos esperaban, el Mesías, el esperado, el anunciado, el profetizado, es él. Y para eso está esta genealogía aquí en estos versículos. Demuestran que él es el heredero, el cumplimiento de la profecía. Por cierto, vas a acompañarme en estos meses, espero que sí, que vengas, porque habrá 16 veces, 16 ocasiones en las que Mateo va a decir esta frase. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta tal. 16 veces hay eso en Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo quería demostrarle a sus judíos que este Jesús con el que inició su genealogía es también el Jesús que cumple toda la profecía del Antiguo Testamento. Qué importante, genealogía milagrosa. Nos damos cuenta desde ahora que el que está aquí, Jesucristo, es el rey por derecho al trono judío. Hermanos, no sé si te das cuenta. Este es un pasaje cristocéntrico, o sea, que pone a Cristo en el centro. Es un versículo cristocéntrico el uno, es una porción cristocéntrica, es un capítulo cristocéntrico, es un libro cristocéntrico, es un testamento cristocéntrico, es una Biblia cristocéntrica. Desde el primer capítulo del Nuevo Testamento ya nos dice de quién va a hablar y quién es él. Este es Jesús, es el Cristo, es el hijo de Abraham y es el hijo de David. Ellos lo rechazaron, pero él era. Hoy la gente lo sigue rechazando, pero él sigue siendo. En su tiempo lo rechazaron, pero él era el rey. Hoy la gente lo sigue rechazando, pero él sigue siendo el rey, el único rey, el rey por herencia, el rey por linaje, linaje real, linaje racial. Él es el rey único con derecho a sentarse en el trono, Jesucristo. Ahora quiero que veas cómo todo esto se conjuga y Mateo divide en 3 etapas la genealogía. ¿Lo viste en el versículo 17? Mira, por si te lo perdiste, ven el 17. Hay un resumen de la genealogía. Mateo lo hace así. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo, experto en números, usa continuamente en su libro de la mnemotécnica. ¿Sabes qué es la mnemotécnica? Mnemo, memoria, técnica, técnica, técnica para memorizar. Tú sabes que en los tiempos de Jesús y de Mateo no era tan fácil comprar un libro, adquirir un libro, porque no había imprentas, no había manera de reproducir libros. Así que si querías un libro tenías que copiarlo a mano. De modo que lo que Mateo hace es escribir este evangelio y como era para judíos, ¿sabes qué le encantaba al judío? Facilitar la memoria de lo que leía para poder retenerlo en su mente.
Así que Mateo va a estar todo el tiempo usando de la mnemotécnica, de la memorización fácil. Y aquí lo hace. Con la genealogía les dice, miren, para que no nos perdamos, dividámoslo en tres. 14, 14 y 14. Y ahí tienes el resumen del esquema de la genealogía de Jesucristo hecha por el contador Mateo. Algo que además para los judíos era mejor porque ellos estaban acostumbrados a la memorización, memorizar las cosas, ¿te acuerdas? Ellos memorizaban la ley, ellos memorizaban los mandamientos, memorizaban los 10 mandamientos, ellos les gustaba memorizar. Y aquí Mateo lo que hace es simplificar la genealogía para que ellos la puedan también memorizar. Hay 3 etapas, ¿lo notaste? Primera, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación, 14. Y desde la deportación hasta Cristo, 14. Ahora hay que decirlo, tú tienes que saberlo también. Mateo brincó algunas generaciones. Y es verdad, tú vas al Antiguo Testamento y dices, faltan nombres ahí, faltan reyes, sí es verdad. Mateo se brincó algunas generaciones, se brincó, hay algunas brechas pues entre estas familias, porque lo que Mateo quería no era hacer algo que contuviera todas los nombres, o sea, él no quería algo exhaustivo, él quería algo representativo para que los judíos lo pudieran memorizar con mayor facilidad. Así que él nos da por eso una genealogía dividida en tres, 14, 14 y 14. Escucha esto. A la primera división que Mateo dice de esta genealogía, dice que va desde Abraham hasta David. ¿Estás ahí conmigo? Desde Abraham hasta David. ¿Cómo le podemos llamar a esta primera etapa de genealogía? Fácil, le podemos llamar patriarcas, porque es la etapa donde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, y la etapa en el desierto, el éxodo, y luego la etapa la conquista y los jueces. Podríamos llamar a todo ese periodo patriarcas. Patriarcas. Y podríamos decir que ahí la nación se desarrolló. Dios toma a un hombre, Abraham, y desarrolla de ese hombre toda una nación de millones de personas, una gran nación. Segunda división, no solo de Abraham a David, sino la segunda es de David hasta la deportación a Babilonia. ¿Cómo le podríamos nombrar a esta segunda etapa de la genealogía? Muy fácil. Si a la primera le llamamos patriarcas, a esta segunda que va de David a la deportación le vamos a llamar reyes, porque la mayoría de los personajes ahí fueron reyes de Judá. ¿Y sabes cuál era la característica de ese tiempo de los reyes de David hasta la deportación? Es muy fácil saberlo. Decadencia. Decadencia. Los reyes fueron hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Si con David tocaron el punto máximo del reinado, de ahí fueron con Salomón de inmediato para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta la deportación de Babilonia. Y ahí vino la gran humillación del pueblo de la nación de Israel. Así que tenemos a los patriarcas, tenemos a los reyes y la última parte simétrica de estos tres de la genealogía dice que va de la deportación de Babilonia hasta Cristo. Última sección, última etapa, de la deportación a Cristo. ¿Cómo le podemos llamar a esta tercera etapa? La etapa post-exilio o después del exilio. Es cuando ellos regresan y se vuelven a asentar en el territorio de Israel, de Judá, y comienzan otra vez su vida desde cero. Y eso así sucede hasta que Jesucristo nace en Belén. Ahí, ¿cuál es la principal característica de este tiempo, hermanos? De la deportación a Cristo. Tú lees los nombres y dices, no los conozco. No están en el Antiguo Testamento. La mayoría de ellos no, dos sí, pero los demás no. ¿Sabes cuál es la característica de esta tercera etapa? Desconocimiento. No los conoces. No los conocemos. No sabemos quiénes fueron, salvo dos o tres. El resto no sabemos quiénes eran. Pero es el momento en que Dios se le ocurrió traer su gran salvación a Israel. Déjame resumírtelo de esta forma por si no lo tomaste en su momento. Primera etapa, patriarcas. Etapa de desarrollo, la gran nación. Segundo, reyes, etapa de decadencia, la gran humillación del pueblo. Y tercera etapa, post-exilio, etapa de desconocimiento, pero al mismo tiempo la gran salvación. Aquí tienes patriarcas, reyes, post-exilio, etapa de desarrollo, etapa de decadencia, etapa de desconocimiento. Y en estas tres etapas se muestra a Israel de tres formas. Primero, la gran nación. Primera etapa, la gran nación. Segundo,
la gran humillación cuando llegan hasta ser deportados. Y en tercer lugar, la gran salvación, porque Cristo es enviado para salvar. Aquí tienes la perfecta forma en que Mateo divide la genealogía para hablar de las tres etapas de Israel: patriarcas, reyes, posexilio, desarrollo, decadencia, desconocimiento, gran nación, gran humillación, gran salvación. Si lo piensas un minuto, hermano, esto es la historia de la humanidad, reflejada aquí en los judíos. Dios creó al hombre en grandeza, en plenitud, en perfección, pero el hombre decayó, cayó en pecado. Y a raíz de su pecado cayó más hondo, su gran humillación. Pero vino Cristo y ahora puede haber salvación. ¿Notas? Estas tres etapas reflejan la historia humana. Gran creación, gran caída, gran salvación. Hablando de la historia humana. Ahora quiero ir a la sección final de este panorama nada más para hablarte de que cada parte de estas tres etapas está encabezada por un hombre. Un hombre, ¿lo viste? El primer hombre es Abraham, el segundo hombre es David. Déjame hablarte de ellos tantito. Abraham es el primero mencionado en versículo 2. Abraham engendró a Isaac, es el que encabeza la primera sección, desde Abraham en adelante. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Padre de multitudes. En Génesis 12 y Génesis 17 tenemos el pacto de Dios con Abraham. ¿Recuerdas de qué se trataba el pacto de Dios con Abraham? Te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios da este pacto a Abraham, es un pacto de bendición. Te bendeciré, se lo reitera a sus hijos Isaac y Jacob. Por lo tanto, cuando tú lees ahí en el versículo 1 de la genealogía, hijo de Abraham, significa linaje del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, y cuando dice Mateo que Jesús es descendiente de Abraham, está diciendo es descendiente del pacto, del linaje del pacto. Gálatas 3:16 dice que ese pacto que Dios hizo con Abraham era en su simiente, no en sus simientes, como si hablara de muchas, sino de una, la cual es Jesucristo. Por lo tanto, esta herencia racial de Abraham significaba Jesucristo viene del linaje del pacto abrámico. Ahora, cuando tú ves ahí a continuación, dice no solo hijo de Abraham, sino que la segunda sección de los reyes está encabezado por David. David, el gran rey, está ahí como parte de la división de los patriarcas Abraham. Pero ¿cuál es el nombre que resalta en los reyes? David. Según segundo de Samuel 7, Dios le hizo también un pacto a David. ¿Recuerdas ese pacto? ¿Has pasado por ahí en tu Biblia últimamente? Dios le dice a David, bueno, David le dice primero, Señor, yo te quiero hacer casa. ¿Y qué le dice Dios? Tú no me vas a hacer casa. Yo te haré casa. Y hablaba de descendencia. Y a continuación, ahí en segundo de Samuel 7, 8 al 13, Dios le dice a David, mira David, de tus lomos, de tu descendencia, voy a levantar a un rey con un reino eterno, con un reino firme, y será un rey eterno. Pregunta, ¿se cumplió eso en Salomón, el hijo de David? No. Salomón echó a perder las cosas con tantas mujeres. ¿Roboam se cumplió en Roboam este pacto? No, Roboam dividió el reino. ¿Y qué me hablas de los demás reyes? Bueno, hermanos, salvo Josías, Josafat, Ezequías, todos los demás fueron perversos reyes. No, este pacto no se cumplió en ninguno de los hijos de David que están en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le hizo a David la promesa del pacto de que le haría un rey de sus lomos, que sería rey eterno con un reino firme, se refería a Jesucristo. Él es el hijo de David. ¿Ahora entiendes por qué se le llama hijo de David? Porque es el rey que Dios le había prometido a David, que de su descendencia vendría, que tendría un reino firme, que sería un reino eterno. Por eso interesante, el ángel le dice a María que va a nacer de ella el Cristo, el ángel le dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto en Lucas capítulo 1. El ángel le está diciendo a María, ese ser que va a nacer, Dios le va a dar el trono de David, su padre. Él es el hijo de David. Él es el rey prometido
de la descendencia de David. ¿Sabes? Hijo de David era un título mesiánico muy común en aquel tiempo, muy común. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos lo vamos a encontrar varias veces. Le llamaban a Cristo hijo de David, hijo de David, hijo de David. Como en capítulo 9, los ciegos le dicen, ¿te acuerdas? Ten misericordia de mí, hijo de David. Y Jesucristo lo sanó. En capítulo 15, una mujer cananea le dice a Cristo, hijo de David. Lo llama así. Y sabes, esto no era como un simple cumplido, era un título mesiánico. Cuando llegas al capítulo 21, tienes a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. ¿Y cómo le aclamaban? Hosana al hijo de David. Era el título mesiánico más común en los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando Pedro predica en el Pentecostés en Hechos 2, le llama a Cristo hijo de David. Cuando Pablo escribe sus cartas, Romanos 1:3, le llama a Cristo del linaje de David. Cuando le escribe a Timoteo, Pablo en 2 Timoteo 2:8 le llama hijo de David al Señor Jesucristo. Incluso en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, último capítulo, capítulo 22, Jesucristo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Te fijas cómo este título es importante? No sé si captaste. Decir hijo de Abraham significa es descendiente del pacto, pacto de bendición. Pero decir hijo de David significa linaje real, descendencia del rey, el rey por herencia. Con Abraham tenemos el linaje racial, con David tenemos el linaje real. Con Abraham tenemos la promesa de bendición, con David tenemos la promesa de un reino y todo cumplido en una sola persona, Jesucristo. Esta genealogía nos señala a Cristo como el que tiene el derecho al trono porque es hijo de Abraham e hijo de David. Ahora espero que ya comprendamos un poquito qué significa esto. Ahora, Abraham encabeza la primera sección, David encabeza la segunda sección. ¿Y quién encabeza la última? ¿Qué nombre famoso, por así decirlo, si me lo permites, ves que puede encabezar la tercera sección, la de regreso del exilio? Bueno, hay un nombre ahí que tú puedes buscar que es Zorobabel, versículo 12. Zorobabel, ¿te suena ese nombre? De los pocos nombres conocidos en la tercera sección. Zorobabel, su nombre significa nacido en Babilonia. Por cierto, no te dije el de David. David significa amado. Zorobabel significa nacido en Babilonia. Y Zorobabel fue un dirigente de Judá después del exilio, pero quiero que sepas algo importante de Zorobabel. Yo sé que para nosotros Zorobabel a lo mejor era un cero a la izquierda, pero en la Biblia Zorobabel es descendiente de David. Ellos regresan de Babilonia a su tierra y Babilonia pone un encargado, pero Zorobabel era el verdadero líder, no llamado rey, pero era el líder. ¿Por qué, hermanos? Porque con Zorobabel se restaura la línea mesiánica de David que se perdió 70 años en el exilio. Zorobabel es la línea mesiánica restaurada. Zorobabel es la dinastía vuelta a su lugar. Zorobabel es el hijo de David y de quien va a venir el gran hijo de David, Mesías. En Zorobabel se vuelve a restaurar, se vuelve a levantar la familia de David que había sido opacada por los 70 años de cautiverio. Ahora, Abraham tenía un pacto detrás con Dios. David tenía detrás un pacto con Dios. Y Zorobabel, bueno, no le podemos llamar pacto, pero tenía una promesa de Dios. En Ageo 2:23, Dios le dice a Zorobabel, Zorobabel, a ti te pondré como anillo de sellar. ¿Qué significa anillo de sellar? Es lo equivalente a un cetro. El rey gobierna con el cetro. En tiempos de los judíos, el anillo de sellar era como la autoridad del rey. Y Dios le está diciendo a Zorobabel, tú vas a ser el anillo de sellar. Ahora, ¿entiendes eso, verdad? No le estaba diciendo a Zorobabel, le está diciendo al descendiente de Zorobabel, que sería Jesucristo. Aquí tienes a tres hombres que encabezan las tres secciones de la genealogía: Abraham, David y Zorobabel. El rey ha llegado, hermanos, dice Mateo. El linaje está comprobado. Él es el rey. Además, está verificado que es hijo de Abraham y es hijo de David. Ahora, hermanos, quiero decirles dos cosas más y terminar. Esta genealogía muestra un rey, como le he pasado diciendo ya estos 60 minutos. Muestra un rey.
Pero ese rey no es un rey malo, no es un rey déspota, no es un rey autoritario. ¿Sabes qué? Esta genealogía nos muestra dos cualidades de este rey y es lo que te quiero terminar diciendo. Número uno, nos muestra a un Dios de grandeza, a un rey de grandeza. ¿Sabes dónde está la grandeza? Tú lees versículo 1 y versículo 2 y se entiende que venía de hombre, ¿cierto? Jesús es descendiente humano de Abraham y de David, sí. Ahí no está la grandeza. ¿Sabes dónde está la grandeza? En que a partir del versículo 2 viene diciendo engendró, 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 engendró. 17 veces aparece la palabra engendró. Y cuando tú llegas al versículo 16 dice, y Jacob engendró por 17ª vez a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Pregunta, ¿José engendró a Jesús? ¿Te fijas? El Espíritu Santo guía a Mateo para no escribir que Jesús fue engendrado por José, porque Jesús no fue engendrado por José. Él dice, marido de María, de la cual, el pronombre ahí escrito de la cual está en griego y es femenino. Jesucristo nació no de José, sino de María. Incluso más adelante, cuando tú ves Dios y el ángel nunca le llaman a José padre de Jesús. Cuando va a huir de Egipto, le dice: toma al niño y a su madre. ¿Recuerdas esas porciones? Toma al niño y a su madre. ¿Por qué? Porque José no era el padre biológico de Jesucristo. José no era el padre, José era el padre legal. Déjame decirte por qué. José tuvo que adoptar a Jesús. No era su hijo, pero lo tuvo que adoptar. Y es un hijo adoptivo de José. Ahora, delante de las leyes, Jesús era hijo de José, sí, evidentemente, padre legal, pero no de sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino de María, de la cual nació el Cristo. Ahí tienes la grandeza de Cristo. Él no es solo un hombre, él es Dios. ¿Por qué? Porque si dices que no vino de hombre, vino de mujer, eso significa que él es perfecto sin pecado. Él es impecable, no pecó. Él es sin pecado, entonces él es Dios. Él es Dios. Déjame mostrarte algo más. Mira, por favor, ahí en tu Biblia, en el versículo 11, viene un nombre que te puede ser familiar. Versículo 11. Josías engendró a Jeconías. ¿Te suena ese nombre? Jeconías. A veces en la Biblia es llamado Conías o a veces en la Biblia es llamado también Joaquín. ¿Sabes qué le dijo Dios a Joaquín por medio del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 30? Dios le dijo a este Jeconías: nadie de tu descendencia se sentará en el trono de David. Jeconías había sido tan perverso que Dios le dice: nadie de tu descendencia se sentará en el trono. Ahora, espérate un momento. José viene de Jeconías, pero Jesús no viene de José. ¿Te das cuenta? La grandeza de nuestro Señor. Había una maldición sobre Jeconías, según Jeremías 22:30. Nadie de su línea se podía sentar en el trono de David. Y José es descendiente de Jeconías. Pero Dios solucionó este problema trayendo a Jesucristo no por José, sino por vía de María. No hay maldición en Cristo. La maldición de Jeconías no operó en Cristo. ¿Ves la grandeza del Señor, del Rey en esta genealogía? Déjame resumirlo de esta manera. El ángel también le dijo a María en Lucas 1:32, cuando van a ser Cristo, le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí ves la grandeza del Rey. Perfecto, Él es Dios, no operó la maldición en Él es sin pecado, no fue engendrado de José, fue engendrado virginalmente y eso hace que Él sea perfecto, sin pecado, por lo tanto es Dios, sin maldición, Él es el gran Rey. Y vemos la grandeza del Rey. Pero hay una segunda cosa que quiero terminar diciéndote. En esta genealogía no solo vemos la cualidad del Rey, su grandeza, no solo vemos la grandeza del Rey, en segundo lugar vemos la gracia del Rey. Y aquí tienes las dos cualidades de este Rey para esta mañana. La grandeza del Rey, Él es Dios y es hombre, sin maldición, sin pecado, nacido de mujer, no de hombre. La grandeza del Rey, pero en segundo lugar tienes la grandeza, la gracia del Rey. La grandeza del Rey y la gracia del Rey. ¿Sabes qué es gracia, verdad? Una bendición no merecida.
por favor, solo por última vez te lo pido, échale un ojo a esta genealogía. Échale un ojo. Todos los nombres ahí, excepto Jesucristo, son pecadores, ¿cierto? Y no solo eso, échale una vista. Yo se lo eché toda esta semana. Esto podría ser la lista negra del Antiguo Testamento, hermanos. Esa es una bola de ovejas negras. Todos en esta lista son perversos, pecadores, inmerecedores de estar en la bendita línea mesiánica. Pero la gracia es un Dios de gracia, nuestro Dios. Tú no merecías nada, yo no merezco nada. Pero la gracia. Este es un rey de gracia. No solo un Dios de grandeza, un rey de grandeza, sino un rey de gracia. Ve a sus padres. Abraham mintió 2 veces, mentiroso. Tuvo un hijo fuera del matrimonio, con permiso de su esposa, pero estaba mal. Ve a David, su otro padre, sangriento, hombre de guerra, matón, adulteró con Betsabé, mató, fue homicida y al final de sus años todavía soberbio porque mandó censar al pueblo. ¿Te fijas? Si tú podrías encontrar a las ovejas más negras del Antiguo Testamento, aquí están en la genealogía de Jesucristo. Velo en sus padres, Abraham, David, y si tú echas una mirada al resto, los patriarcas, los reyes y los después del exilio, todos eran pecadores. Uno pensaría, el linaje del rey, entonces puros justos, puros correctos, puros perfectos. No, en esta lista hay de todo. Hay piadosos, impíos, arrepentidos, restaurados, esclavos, pobres, ricos, importantes y gente común. Aquí tienes una lista que representa a toda la humanidad, porque el rey de gracia que tuvo gracia con ellos puede tener gracia con cualquier persona. La gracia de Dios es suficiente. Pregunta, ¿estos hombres merecían ser linaje del rey? Por supuesto que no, pero la gracia del rey. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Y en Romanos 5:20 Pablo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, la gracia del rey es tan inmensa. La gracia del rey, gracia demostrada. Y termino diciéndote esta demostración de su gracia. ¿Te fijas que hay algo anormal en esta genealogía? Hay 50 en la Biblia. 49 tienen algo que esta es distinto. Esta incluye 5 mujeres. ¿Sabes que una mujer no tenía derecho a estar en la genealogía? Porque una mujer en tiempos de Cristo no tenía derecho, era considerada un objeto, una posesión, una cosa. Una mujer jamás aparecía en las genealogías. Nunca. Aquí hay 5. ¿Por qué? Porque el rey de esta genealogía es un rey de gracia. Ahora, solo piensa por últimos momentos en estas 5 mujeres. Si tú quisieras buscar en el Antiguo Testamento a las 5 peores mujeres, son ellas. Son ellas. Son ellas. Versículo 3, Tamar. A ver, empecemos con Tamar. A ver, Tamar era una cananita. Se disfrazó de prostituta y tuvo relaciones con su suegro. Cananita, prostituta y además incestuosa. Tamar. Empecemos por ella. ¿Merecía estar en esta línea? No. Segunda mujer, versículo 5, Rahab. Esta era no una ramera disfrazada, esta era una ramera de profesión. Ramera de profesión y sobre todo gentil. Era de Jericó, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Rahab salvó a los espías, Dios la salvó también porque tuvo fe. Tamar y Rahab, nada que ver con el Rey de Gloria, pero la gracia. Tercera mujer, Ruth, versículo 5, y tú dirás, pastor, Ruth era gentil, Ruth era amorosa, Ruth era trabajadora, Ruth era una belleza de mujer, estoy seguro, no solo en persona, sino en su carácter. Bueno, quiero recordarte primero que Ruth era moabita. Y decir moabita significaba que era del pueblo de Moab, y Moab, el padre de los moabitas, es hijo de Lot,
con el incesto que tuvo con sus hijas cuando sus hijas lo emborracharon a Lot. Tuvo 2 hijos, uno de cada una de sus hijas. Uno es Amón, otro es Moab, y de ellos vienen los amonitas y los moabitas. De modo que Ruth era una moabita descendiente de un incesto de Lot con su hija. Y además de eso, Deuteronomio 23:3 dice Dios: no entrará moabita en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Prohibido una moabita en los atrios de Jehová. ¿Y sabes qué era Ruth? Era moabita, hija de incesto. Y cereza del pastel, era viuda. La peor condición para una mujer en tiempos de Israel. Y tienes a una Tamar, a una Rahab, a una Ruth, improbables de que fueran calificadas para una línea mesiánica, pero la gracia. Tenemos una cuarta mujer, Betsabe. Betsabe, una mujer sin pudor que se estaba bañando al aire del día para ser vista por el rey. Y finalmente una mujer adúltera. Una mujer adúltera. ¿Entiendes estas mujeres, hermano? Ninguna de ellas merecía esto. Ninguna merecía ser parte de la línea de Cristo. Ninguna. Son las peores mujeres del Antiguo Testamento. Una ramera disfrazada, una ramera de profesión, una moabita viuda, una adúltera sin pudor. Y nos falta la quinta. ¿Sabes quién es, verdad? ¿Quién es? María. Y tú dirás, ay, por fin, algo de refrescante. María no era nada de eso. Sí, María no era ramera, María no era moabita, María no era adúltera, pero era pecadora, ¿cierto? Ella misma lo reconoce en Lucas 1:47 cuando le llama a Dios mi Salvador. ¿Por qué le llama a Dios mi Salvador, María? Porque ella se reconocía pecadora y necesitada de un Salvador. Escucha esto, hermano. Vamos a abundar más en próximas semanas, pero María no era llena de gracia, ¿eh? Es lo que dice la Iglesia Apostólica Romana, ¿no? María llena de gracia. Eso jamás lo dice la Biblia. Te voy a decir lo que sí dice la Biblia. La Biblia dice en Lucas 1:30, María, has hallado gracia. Jamás dice llena eres de gracia. Perversiones de la religiosidad, hay que tener cuidado. María no es llena de gracia, ella halló gracia. Segundo, María no es madre de Dios, eso es imposible. Dios es eterno, Dios no necesita una mamá, Él es Dios. Y tercero, María no es intercesora. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No María, pero Jesucristo. Ahora, María está allí, simplemente digo esto para tumbar algunas ideas equivocadas, pero María era pecadora, no era una ramera, no era una moabita, no era una adúltera, pero era pecadora e incluso no solo ella lo reconoció, sino ella misma se dijo ser esclava de Dios. En Lucas 1:38 le dice al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. He aquí la dulos concurios, la esclava del Señor. Ella se reconocía eso. ¿Sabes? María se enojaría mucho si supiera cómo hoy la gente la celebra, la va a celebrar próximamente. Ella se enojaría mucho si viera cómo la gente le ora. Ella se enojaría tanto si lo supiera, porque ella les diría, yo no soy mediadora, yo no soy madre de Dios, yo no soy llena de gracia. Yo fui hallada con gracia delante de los ojos de Dios. Aquí tienes a 5 mujeres. Y si tú quisieras encontrarle una mancha a María, la hay, ¿eh? Era pecadora, pero la hay. ¿Sabes que María corrió toda su vida con un estigma de adúltera? La gente creía que ella era adúltera. ¿Por qué? Porque fue embarazada antes de casarse con José o de vivir juntos con José. Así que toda su vida María vivió con el señalamiento de es adúltera, es adúltera, es adúltera, es adúltera. Toda su vida María vivió con esta falsedad sobre ella socialmente. Tanto así que cuando Jesucristo ya está grande, los judíos le decían, nosotros no somos hijos de fornicación como tú, porque creían que él había nacido de una fornicación de María con alguien. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8 le dicen, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio? ¿Se fijan? Hasta en tiempos de Jesús ya grande le decían, tú eres samaritano, y samaritano quiere decir, tú no eres judío porque tu mamá tuvo relaciones con alguien que no era judío.
y tú eres el producto. Se fijan, María siempre cargó con un estigma de adúltera. No era cierto, porque su nacimiento de Jesús fue efectivamente virginal, pero María cargó con esta mancha falsa de estigma de adúltera por toda su vida. Aquí tienes a las 5 mujeres más negras del Antiguo Testamento: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. La gracia de Dios estuvo en ellas, como puede estar en todas partes. Porque si Dios usó a estos hombres y mujeres para su genealogía, Dios puede usar a cualquier persona y salvarla para su gloria. Amén. Creo que Mateo está jugando con números todo el tiempo. Mateo está jugando con números todo el tiempo. Y aquí tenemos un juego de números, 4 números para ser exactos. Mateo juega y dice en toda la genealogía: 1, una mujer; 2, que es María; 2, dos padres, Abraham y David; 3, 3 etapas: Abraham a David, David a deportación, deportación a Cristo; 4, 4 pecadoras. Todo el tiempo Mateo está jugando con estos números para ayudarnos a entender la gracia del Rey. Esta es la genealogía de Cristo, hermanos. El Rey te puede salvar a ti, como puede usar a todas estas personas. Su gracia es suficiente. Él es tu Rey. No vivas sin Rey. Él es tu Rey. Si tú no lo aceptas como Rey, Él sigue siendo Rey, pero te juzgará como juez. Pero ven a Él. Él es el Rey de grandeza y Él es el Rey de gracia. Padre, gracias por este primer tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra y por estos 17 versículos iniciales que nos satisfacen, nos llenan, nos alegran, Señor, saber que Cristo es el elegido, Cristo es el señalado, Cristo es el que decía ser, Cristo es el anunciado, y que ahora, Señor, por Él y en Él hay salvación, hay gracia. Él es el Rey de grandeza, Él es el Rey de gracia, y esta genealogía demuestra estas cualidades de Él. Te pido que si hay alguien aquí que no ha creído en Él como Salvador, que al estudiar esta genealogía tú lo traigas a tus pies. Y te pido que los que hemos venido y hemos creído en Él, nos ayudes a recordar que tenemos un Rey, al cual debemos obedecer, servir y sujetarnos. Bendice tu iglesia, en Cristo Jesús.